porque Jehová tu Dios está contigo, el cual te sacó de tierra de Egipto. Versículo 5 ahora. Y los oficiales hablarán al pueblo diciendo: quien ha edificado casa nueva y no la ha estrenado, vaya y vuélvase a su casa, no sea que muera en la batalla y algún otro la estrene. Y quien ha plantado viña y no ha disfrutado de ella, vaya pues y vuelva a su casa, no sea que muera en la batalla y algún otro la disfrute. Y quien se ha desposado con mujer y no la ha tomado, vaya y vuélvase a su casa, no sea que muera en la batalla y algún otro la tome. Y volverán los oficiales a hablar al pueblo y dirán: quien es hombre medroso y pusilánime, vaya y vuélvase a su casa y no apoque el corazón de sus hermanos como el corazón suyo. Y aquí en este versículo 8 entonces está la palabra que queremos hablar, la palabra pusilánime, una palabra que nos amenaza a todos, la palabra pusilánime. Este capítulo 20, hermanos, de Deuteronomio, presenta cuáles son las leyes para la guerra, cuáles son las órdenes que Dios da, y es la de tener un buen estado de ánimo para poder cumplir la misión. Todos nosotros tenemos que estar animados en la batalla, tenemos que estar animados en la obra de Dios. Por eso estoy usando este reglamento, porque esto tiene que ver también con nuestro servicio y con nuestro compromiso con Dios. Aquí, hermanos, Israel estaba en batalla, estaban en un tiempo de conquista. Los enemigos eran duros y entonces Dios está reclutando sus soldados y le está pidiendo que los que van a participar en su batalla, en su obra, tienen que estar enfocados únicamente en eso. Por eso él dice que alguien que tuviera una casa, si no la estrenó, vuélvase, no puede estar en la batalla y pensando en su casa. Dice, si usted plantó viña y todavía no la usó, dice, vuélvase entonces, porque no puede estar peleando y pensando en su viña. Y el tercer ejemplo que usa de la esposa, si usted está por casarse, entonces vuélvase, no sea cosa que muera y otro tome a la que iba a ser su esposa. Entonces, como esto es una batalla, usted tiene que estar concentrado, comprometido con esa causa, enfocado en esa misión, y tiene que cuidarse de dos palabras que son una amenaza: la palabra medroso y la palabra pusilánime. Estas mismas reglas que Dios usa para la guerra son las mismas reglas que nosotros tenemos para la iglesia local, para el servicio de Dios, para la mies del Señor. Son las mismas reglas. No podemos estar desconcentrados pensando en otras cosas, tenemos que enfocarnos en la obra de Dios, en la batalla que tenemos por delante, en la misión que Dios nos encomendó. Y ahora aparece ahí esa primera palabra, la palabra medroso. Dice, si hay alguien que está en ese estado medroso, ese no puede ser un instrumento de Dios. Dice Dios, vuelve hacia su casa, no hay ningún problema. ¿Qué es una persona medrosa? Es una persona, hermano, que está dominado por el miedo. En la iglesia de Dios hay mucha gente dominada por el miedo, como paralizados, no quieren hacer cosas. Las cosas que forman parte del ministerio, la predicación, la tesorería, la enseñanza de la escuela dominical, el coro, el ser el ujier, el que da la bienvenida. Mucha gente, hermano, tiene miedo, a veces de fallar, a veces de no hacer las cosas bien. Y son dominados por el temor y no hacen nada para Dios. Una persona medrosa es una persona que se asusta fácilmente, se asusta rápidamente y el miedo lo paraliza y no hace nada. Dios dice, yo no puedo usar una persona así. Una persona medrosa es alguien que retrocede, tiene miedo, dice, o por ahí le vienen deseos de hacer algo para Dios, pero se le pasa rápidamente. Se les pasa rápidamente. Entonces dice Dios, yo no puedo usar esa persona. Y para nosotros, Pablo
nos había dicho algo importante, se lo dijo a Timoteo y a nosotros. Le dice, Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Esa era 2 Timoteo 1:7. Dios no nos dio un espíritu de cobardía. O sea que donde hay un cristiano medroso, estamos al lado de una persona que el diablo ha empezado a tener influencia, le infundió temor. Porque si Dios está con nosotros, Él nos ha dado un espíritu de poder, de dominio propio. No es un espíritu de cobardía. La segunda palabra, que es la que yo más énfasis quiero poner, es la palabra pusilánime. Porque esa palabra aparece varias veces en la Biblia, pero en nuestra manera de hablar no usamos ese término nosotros. Muy rara vez escuchamos. Cuando la Biblia habla de una persona pusilánime, dice Dios, ese no puede entrar en mi batalla, no puede ser un instrumento en mis manos. Está hablando de una persona con poco ánimo. Pusilánime es alguien de poco valor. Es alguien que nunca hace intento de grandes cosas. No se involucra en hacer cosas grandes para Dios. Ese es un pusilánime, es una persona que le falta ánimo. En el Nuevo Testamento Santiago usa una frase que dice que el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Doble ánimo, hoy está contento, fervoroso, al rato está deprimido, desalentado, caído, está eufórico por un momento y después se va al sótano. Entonces Santiago dice, el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Y en la iglesia del Señor, hermanos, los días que nos toca vivir, muchos tienen colgados esa etiqueta. Esa etiqueta, son de doble ánimo. No son constantes en el servicio al Señor. Esa palabra pusilánime habla de una persona indefinida. Hace muchos años yo decía una persona gris. No es blanco, no es negro, es gris, indefinido. Ahora mira aquí versículo 5 que hemos comentado. Dice la palabra, y los oficiales hablarán al pueblo diciendo, ¿quién ha edificado casa nueva y no la ha estrenado? Vaya y vuélvase a su casa, no sea que muera en la batalla y algún otro la estrene. Entonces cuando estamos en la obra de Dios, hermano, no puedo tener ese corazón dividido, pensamiento dividido. Quiero servir al Señor, estoy pensando en mi casa. Quiero predicar la palabra, estoy pensando en mi casa. No me concentro en la misión que Dios me ha dado. Y entonces lo que sucede, hermano, que mi mente, mi corazón y mi energía siempre debe estar puesta en un solo lugar. En otras palabras, cuando Dios dice que aquel que pone su mano en el arado y mira hacia atrás, no es apto para el reino de Dios. ¿Qué es la enseñanza? Que tengo que tomar el arado y enfocarme en adelante y mantener el rumbo, mantener la dirección. No puedo mirar para atrás. Y si yo voy a entrar en la batalla, no puedo pensar en mi casa, no puedo pensar en mi viña, no puedo pensar en mi futura esposa. Tengo que estar en la batalla del Señor. Así que ese es el llamado de atención en este mensaje, hermano. Todos los miembros de una iglesia están bajo esa amenaza de la palabra pusilánime. Hace 2 semanas yo separé esa palabra y el tema que quería hablar, porque también esa palabra me atacó hace unos días. Y hace 2 semanas que tuvimos que cubrir todos esos eventos con la radio del Mundial de Fútbol de talla baja y todo eso, y ese jueves no estaba en la iglesia. Y el sábado lo veo al hermano Mario y le digo, se me hizo largo que no los he visto por tanto tiempo. Había faltado una reunión. Pero uno como que se desconecta, hermano, como que pierde el enfoque. Me falta una reunión y ya me siento como descolocado en la vida. Un pusilánime, hermano, es una persona que no tiene iniciativa propia. Alguna vez usted me escuchó hablar del cristiano carretilla, hay que levantarlo y empujarlo, si no, no va para adelante, ¿no? Y hay mucho de eso. El pusilánime no tiene iniciativa, hermano, es una persona que siempre está falto de motivación, le falta valor para emprender cosas y se rinde ante la primera adversidad. Ya no lo vamos a lograr, hermano, mejor no hagamos eso porque ya veo que se nos va a complicar. No se desanima, se desalienta rápidamente. Y entonces Dios dice, mejor que se vuelva porque si no va a apocar el corazón de los otros hermanos. Es decir que este problema de ser pusilánime es algo contagioso.
No solamente yo lo padezco, sino que estoy en una zona de riesgo donde puedo contagiar a mis hermanos. Entonces Dios dice, para evitar eso, mejor vuélvase a su casa. No sea cosa que apoque el corazón del pueblo, o el corazón de los hermanos. Había un gran predicador de la antigüedad, fue uno de los primeros misioneros bautistas, y él siempre decía, hermanos, dice, si quieres hacer grandes cosas para Dios, emprende grandes cosas para Dios. Ese hombre era el conocido como el padre de las misiones. ¿Quieres hacer grandes cosas para Dios? Emprende. No te quedes solo con el deseo, no te quedes solo con la buena intención de hacer algo para Dios. No, hazlo decididamente. Pero el pusilánime siempre le falta energía. Aquí en las calles se dice, le falta medio para el peso, ¿no? Medio para el peso. Tiene una voluntad quebrada, Es una persona que tiene su voluntad quebrada y todo, hermano, lo ve imposible, se vuelve pesimista, negativo, y enseguida uno nota que le falta fe. Porque la fe todo lo emprende, a la fe nada lo detiene. La fe no hay obstáculo que la pueda, la fe siempre va adelante. En cambio el pusilánime cualquier cosita lo frena, cualquier cosita le llama la atención, y él está viviendo una crisis de fe. Donde hay un pusilánime, hay una persona que está en una crisis de fe. Le cuesta ir adelante, le cuesta emprender. Y Dios dice, mejor vuélvase a su casa, no quiero que apoque el corazón de los hermanos. Una de las traducciones que usan para la palabra pusilánime, dicen que es una persona no solamente falto de valor y de energía, sino que también es una persona de mente pequeña y de espíritu pequeño. Entonces tiene una mentalidad, no es una mentalidad amplia, emprendedora, es pequeñita, su espíritu también es de poca acción. Ese tiene que ver con un pusilánime. Ahora les voy a llevar una historia más conocida en Jueces capítulo 7. Un poquito más adelante, después viene Josué, después viene Jueces. En el capítulo 7, una historia más conocida para nosotros, versículo 3. Dios vuelve a hablar de este tema. Hay una gran cantidad de versículos, yo no voy a usar muchos, porque esto va a ser aquí muy breve. En Jueces el capítulo 7, versículo 3, aquí nos vamos a encontrar con Gedeón como un gran protagonista en esta historia. Dice Jueces 7, verso 3, ahora pues, haz pregonar en oídos del pueblo, diciendo, quien tema y se estremezca, madrugue y devuélvase desde el monte de Galaad. Y se devolvieron de los del pueblo 22,000 y quedaron 10,000. Y Jehová dijo a Gedeón, aún es mucho pueblo, llévalo a las aguas, y allí te los probaré, y del que yo te diga, vaya este contigo, irá contigo. Mas de cualquiera que yo te diga, este no vaya contigo, el tal no irá. Y entonces llevó el pueblo a las aguas, y Jehová dijo a Gedeón, cualquiera que lamiere las aguas con su lengua como lame el perro, aquel pondrás aparte. Y asimismo a cualquiera que se doblare sobre sus rodillas para beber. Y fue el número de los que lamieron, llevando el agua con la mano a su boca, 300 hombres. Y todo el resto del pueblo se dobló sobre sus rodillas para beber las aguas. ¿Qué tenemos aquí? Un ejército de los madianitas numeroso. El ejército del pueblo de Dios era muy inferior en cantidad, tenía 32,000 soldados. Y Dios pone la atención en dos palabras, que son las mismas que hablamos, medrosos y pusilánime. Solo que aquí Dios usa otros términos. Dios dice en el versículo 3, el que tema y se estremezca. Las dos mismas palabras. La persona que tema no puede ser usado por Dios. Y el que se estremezca, eso habla de una persona que tiembla, de una persona que es sacudida, que se pone nerviosa, que se altera su ánimo. Se sube y, como dicen los chicos, se bajonea también, ¿no? Esa es una persona que se estremezca, es una persona que está asustada. Dice Dios ese que se vuelva para su casa. Y de los que teman, también, medrosos, temerosos, 22,000 se volvieron. Ahora quedaron 10,000 y Dios dice, todavía estos son muchos. Y el enemigo era muy numeroso.
Y entonces Dios dice, llévalos al agua y los probaré. En el idioma hebreo esa palabra probaré quiere decir que los va a refinar. Así como quien trabaja con el metal y lo pasa por el horno y por el fuego, ese es el mismo término. Dice, llévalos al agua y allí los probaré. Y ahí veremos quién está refinado, allí veremos quién está limpio, purificado para participar de la batalla del Señor. Y quedaron 300 nada más, solo 300. Y esos 300 hombres fueron llamados para hacer historia. Los lamedores de agua, le llamo yo. Y allí fueron en 3 columnas de 100, con teas, y fueron también allí con un cántaro, y dieron un grito frente al campamento de los madianitas por la espada de Jehová y por la espada de Gedeón. Y los madianitas terminaron huyendo. Era un ejército numeroso, pero Dios les dio una gran victoria solamente con 300. Lamedores de agua, de esta clase de gente refinada, probada por Dios, es lo que necesitamos en la obra del Señor, ¿no? Porque si nosotros tenemos un dominio de pusilánimes, un pusilánime es alguien que está en las garras del diablo, el diablo lo tiene ahí, le inyecta cada día desánimo, desaliento. El pusilánime apenas sonríe, y uno dice, este debe ser un amargado, dice cosas sobre un pusilánime. Es lo mismo que pasaba en aquel escenario que la Biblia le llama la cueva de Adulán. ¿Se acuerdan de esa historia? Después, si no, puede leerla ahí en 1 de Samuel 22, versículos 1 y 2. Ahí en esa cueva llegó David y se encontró con una cantidad de gente. Y la Biblia dice que esa gente estaban endeudados y estaban en amargura de espíritus. Era un ambiente horrible. Y dice la Biblia, y David era el jefe de ellos. De toda gente amargada, endeudada, gente que estaba toda desanimada. Y a veces, hermanos, cuando los pusilánimes empiezan a aumentarse en la iglesia, corremos el riesgo de tener una sucursal de la cueva de Adulán, ¿no? Todos desanimados, desalentados, nadie quiere hacer nada, nadie está motivado, y es un riesgo. Por eso Dios dice, medrosos y pusilánimes, vuélvanse a su casa para que no apoquen el corazón de sus hermanos. ¿Se dan cuenta cómo todos nosotros estamos amenazados por estas palabras? Porque cualquier hecho de la vida nos puede desanimar a nosotros. Cualquier hecho de la vida puede a nosotros, hermanos, volvernos cristianos aburridos, sin motivación. Y empezamos a perder todo tipo de ganas de venir a la iglesia, de leer la Biblia, de cantarle al Señor. Y empezamos a ser aplastados, derrotados. Yo le diría hasta por ese espíritu de pusilánime. David, hermano, voy a leer 2 o 3 textos más nada más y vamos a terminar. Pero quiero llamarles la atención con un ejemplo del rey David. Si busca ahí un momentito en el libro de Primera de Crónicas, primer libro de Crónicas, vamos ahí más adelante, después de Jueces, viene Ruth y Samuel, Reyes, Crónicas. En el primer libro de las Crónicas, en el capítulo 28, a Dios, hermanos, quería un templo. David era el que iba a hacer todos los preparativos, pero David no iba a poder concluir con el templo para Dios, y Dios le dijo el motivo, porque él era un hombre de guerra y había derramado mucha sangre. Entonces Dios le pidió que lo preparara a su hijo Salomón, y Salomón era el que iba a llegar hasta el final con ese templo. Y mire cómo dice ahí la palabra de Dios, Primera de Crónicas 28, voy a ser ahí breve en eso. Versículo 9, voy a leer desde ahí. Primera de Crónicas 28, 9, dice la palabra, y tú, Salomón, hijo mío, eso le dice David a su hijo, ¿no? Dice, reconoce al Dios de tu padre y sírvele con corazón perfecto y con ánimo voluntario. Porque Jehová escudriña los corazones de todos y entiende todo intento de los pensamientos. Si tú le buscares, lo hallarás, mas si lo dejares, él te desechará para siempre. Mira pues ahora que Jehová te ha elegido para que edifiques casa para el santuario. Esfuérzate
y hazla. Ahora, mire, ahí hay un padre hablándole a su hijo. Y le está hablando del privilegio de estar en la obra de Dios y de ser el constructor de la casa de Dios. Y David le da un detalle importante, le dice, tienes que tener perfecto ánimo, tienes que tener mucha voluntad, dice, con ánimo voluntario, es decir, bien arriba ese estado de ánimo, no como un pusilánime, no como una persona de doble ánimo, bien alto ese estado de ánimo, porque lo que vas a hacer es grande, vas a estar en la obra de Dios y en la casa de Dios. Y cuando seguimos la historia, Salomón logró lo que el padre le aconsejó. Buen consejero David, buenas palabras le dijo a su hijo. Pero ¿cuál es el problema que encontramos? Que después Salomón no hizo lo mismo con sus hijos. No le dio los mismos consejos. Un caso nada más, uno de los hijos de él que se llamaba Roboam, que fue rey también. Ahí en Segunda Crónicas 13:7, mire lo que pasó con el hijo de Salomón. Segunda Crónicas, capítulo 13, versículo 7. Dice ahí la palabra de Dios, Segunda de Crónicas 13:7. Dice, y se juntaron con él hombres vanos y perversos, y pudieron más que Roboam, hijo de Salomón, porque Roboam era joven, ¿y qué más dice? Y pusilánime, y no se defendió de ellos. ¿Qué es lo que está diciendo la Biblia? Que Roboam no recibió buenos consejos de su padre. Da la impresión como que Roboam fue de esas clases de chicos consentidos, criado en una burbuja, sobreprotegido en una burbuja, y luego que él creció y llegó a ser rey, se involucró con gente que influenciaron en él para mal. Porque el texto dice que él no pudo defenderse de aquellos hombres vanos y perversos, pudieron más que él, o sea, lo dominaron anímicamente, lo llevaron por mal camino. ¿Y dónde están las palabras del abuelo de Roboam, que le dijo a Salomón? Y entonces aquí Salomón no obró igual con su hijo, su carácter pusilánime, hermano, hizo que gente perversa lo dominara y lo llevara por mal camino. Yo esta mañana me anoté un salmo que dice, bendito sea Jehová mi roca, quien adiestra mis manos para la batalla y mis dedos para la guerra. Ese es el Salmo 144:1. Bendito sea Jehová mi roca, dice él, adiestra mis manos para la batalla y mis dedos para la guerra. Y encontré también un proverbio que me gustó, dice, el corazón del hombre piensa su camino, mas Jehová endereza sus pasos. Proverbio 16:9, el corazón del hombre piensa su camino, mas Jehová endereza sus pasos. Hermanos, nosotros necesitamos enfocarnos en el campo misionero. Estos días vengo hablando con algunos hermanos para que hagamos antes del final de año una conferencia misionera, que no se diluya nuestro fervor, que no se apague nuestro fuego espiritual, hermano, que nos motivemos de alcanzar más almas, de enfocarnos a las almas y no caer en la trampa donde tropiezan los pusilánimes. Que estemos ahí bien animados, hermanos, bien motivados en la obra del Señor, en las labores, hermanos, que estemos en la mies del Señor, porque todos ya sabemos que los obreros son pocos y dentro de los pocos hay algunos pusilánimes encima. Entonces tenemos que animarnos y tenemos que motivarnos. Todos nosotros estamos amenazados por estas palabras, medrosos y pusilánimes. Y donde le hagamos un espacio, esas palabras se meten en nuestras vidas y nos dominan, y nos volvemos así. Voy a terminar, hermano, para pasar al tiempo de oración en el Evangelio de Lucas, capítulo 9. Ahí hay dos versículos que me gustan mucho. El Evangelio de Lucas, el capítulo 9, y ahí vamos a terminar. El primero de los versículos es el 51. Lucas 9 y el versículo 51. Así dice la palabra de Dios, Lucas 9, verso 51, dice, cuando se cumplió el tiempo en que él había de ser recibido arriba, afirmó su rostro para ir a Jerusalén.
El pasaje está hablando del Señor Jesucristo, y dice que el Señor Jesucristo, cuando se cumplió el tiempo ya de su trabajo en la tierra, de su ministerio, de la obra que Dios le había encomendado, y entonces ya estaba todo, hermano, como para ser recibido arriba, dice, Él afirmó su rostro para ir a Jerusalén. ¿Sabe qué implica eso? Todo lo que hemos visto estudiando Isaías 53 en las semanas anteriores. Afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Le esperaba aquel pollino, aquel burrito, el asna, y ahí iba a ser su entrada triunfal. Y él iba a escuchar aquellos cánticos fervorosos, Hosana el que viene en el nombre de David, del Señor, y la gente le ponía ahí hojas de palmas y le dio toda una bienvenida, y después en pocas horas cambiaron, esos mismos le gritaban crucifícale. Pero después de eso, entrada triunfal, lo que Daniel le llamó en capítulo 9, en la profecía de las 70 semanas, el Mesías príncipe, dice. Daniel decía que iba a llegar, era esa entrada, el Mesías príncipe. Y luego vino el huerto de Getsemaní, los discípulos que no pudieron orar con él, el sudor sangriento que ya hemos estudiado, la turba encabezada por Judas el Iscariote, lo aprisionaron, y luego vino la golpiza y después le quitaron su ropa y le tejieron la corona de espina y fue azotado y le cargaron la cruz, y luego el tormento en la cruz del Calvario, los clavos, la muerte, la resurrección. Dice aquí el texto, él ya estaba para ser recibido arriba, pero antes de ser recibido, todo lo que dije recién. Y entonces él puso su rostro hacia Jerusalén. ¿Qué significa eso? Que esa era la misión principal que se le encomendó. Y él puso la mirada en Jerusalén y se fue en esa dirección para cumplir con el Padre, para cumplir con la misión, para ser nuestro Salvador. Y esa figura y ese ejemplo del Señor, yo lo quiero para nosotros, para que no seamos pusilánimes. Que pongamos la mirada en un ministerio, en un trabajo para Dios, en un servicio para Dios, y vayamos a pesar que nos esperen dolores y sufrimientos. Había ahí un profeta que se llamaba Gabo y vio un cinturón y ahí se escandalizó, dijo, el dueño de este cinturón le esperan padecimientos en Jerusalén. Y el dueño era Pablo, y cuando llegó le dijeron los discípulos, no vayas porque... Y Pablo dice, no solamente estoy decidido a ir, sino a dar mi vida, dice Pablo. Mirando a Jerusalén, enfocado en el ministerio, no había cosa que los hicieran retroceder. Los pusilánimes se rinden rápidamente, fácilmente, renuncian rápidamente. Pero aquellos que ponen la mirada a Jerusalén, se enfocan en el trabajo, en la misión que le encomendó y van hacia adelante. De esa clase de ánimo tenemos que contagiarnos nosotros. Todos nosotros somos amenazados por estas palabras, pusilánimes y medrosos. Deberíamos tener bien lejos de nuestras vidas esas dos palabras, que no tengan ninguna relación con nuestra vida y con nuestra manera de servir y de vivir para Dios. Pero aquí el versículo 56, Lucas 9:56, para terminar. Dice el Señor Jesús, dice, porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. Y se fueron a otra aldea. Dice, el Hijo del Hombre no vino para perder las almas. ¿Sabe qué había pasado en los versículos anteriores? Para ir a Jerusalén decidieron pasar por Samaria. Samaria era un territorio enemigo. Recuerdan que en el pozo dijo a la mujer samaritana, ¿cómo tú me hablas siendo judíos y samaritanos no se hablan entre sí? Y ahora el Señor iba con sus discípulos a Jerusalén y pasaron por Samaria. Pero la gente de Samaria, cuentan los versículos anteriores, no recibieron la presencia de ellos ni el mensaje. Y entonces ahí había dos hermanos que eran conocidos como Jacobo y Juan. Y le hablaron al Señor y le dijeron, mira, estos samaritanos no nos reciben, ¿por qué no hacemos como Elías y que llueva fuego del cielo y ya que los consuma todos? Ya que no quieren recibirlo. Y por eso Jesús le dijo que el Hijo del Hombre no vino para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. Y nosotros, hermanos, no tenemos que andar desparramando juicios sobre otras vidas. Tenemos que llevar el mensaje de salvación.
Tenemos que estar comprometidos con eso, con buen ánimo, hermano. Así que esta noche la invitación es que podamos combatir con esas dos palabras, hermanos, que nos acechan, que nos amenazan, la palabra pusilánime y la palabra medroso. Nosotros tenemos que ser valientes servidores del Señor, valientes servidores del Señor. Vamos a orar, hermanos. Oremos, Padre, gracias te damos en esta hora por tu Hijo amado Jesucristo, por su sangre preciosa que nos limpia de todo pecado y que nos da una salvación que es eterna. Y gracias, Dios, porque tu palabra siempre nos anima y nos motiva y nos empuja a ir adelante. El ministerio a veces, Señor, es complicado. Las luchas en lo anímico son tremendas y necesitamos del aliento de tu palabra, de tu voz, animando nuestros corazones, Señor. Bendice nuestras vidas, ayúdanos como congregación a estar siempre con ese ánimo alto, fervorosos, fervientes en espíritu, sirviéndote a ti siempre, Señor. Danos esa bendición, ese privilegio, Padre, de ser parte como aquel grupo de los lamedores de agua, de aquellos que fueron al frente en la batalla, y tú les diste una gran victoria en los días de Gedeón. Bendícenos a nosotros también, Padre. Lo pedimos en el precioso nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén. Amén, hermanos. Amén. Que Dios bendiga su palabra en este día. Y bueno, ya vamos a aprovechar y vamos a orar al Señor, hermano. Vamos.